Hola equipo, bienvenidos a este nuevo encuentro de Crece, basado en este material que creó el pastor David Rangel y que estamos aplicando también los domingos relacionándolo con los mensajes y la predicación de la palabra que normalmente tenemos. Ya este es nuestro tercer encuentro, así que le doy gracias a Dios tanto por su provisión para que esto sea posible, como también por ustedes, porque han hecho posible también que se haga más dinámico este espacio en el cual podemos intercambiar con el resto de la congregación en equipos. Así que le doy gracias a Dios por su vida una vez más. Hoy estaremos hablando de nuestro próximo tema, que es precisamente crece en conexión con Dios y con los hermanos de la congregación. Básicamente, el mensaje va a estar relacionado con esta visita de Jesús al templo en el momento en el que él leyó el texto, leyó la palabra de Dios allí en Isaías y que a causa de esto, pues, en este servicio, en este culto de los creyentes a Dios, pues ocurrieron muchas cosas buenas que son dignas de reconocer y de aplicar en nuestras iglesias, en nuestros cultos, como también ocurrieron algunas cositas que fueron muy negativas por parte de la respuesta de la congregación en ese momento cuando fueron confrontados por Jesús. Entonces el mensaje va a estar relacionado con ese tema, pero después del mensaje, como lo hemos estado haciendo últimamente, vamos a dividirnos en grupos. En esta sesión, uno de los planes que hay es que los grupos van a dividirse, ya sea de acuerdo a la cantidad de personas que vengan, si es posible hacerlo dividiéndonos allí en el comedor donde hay mesas y las personas pueden escribir, y quizás los grupos sean más pequeños que lo permitan hacerlo más conexionales, pues eso se hará allí en el comedor de la iglesia. De lo contrario, pues lo haremos en el templo como lo hemos estado haciendo hasta el momento. Y quiero que podamos ver juntos cuál es el plan, cuál es la hoja de trabajo que tenemos previsto para este encuentro de este culto. Entonces, aquí tenemos delante de nosotros el tema que va a estar dirigiendo la parte de la división en equipos, de la división en grupos. Y es básicamente la iglesia y su servicio de adoración. Una de las cosas que nos propone David es que nosotros estemos viendo también lo que nos dice allí, primero los Corintios 12, y vamos a estar leyendo al menos una sección de este capítulo basados en esta pregunta. ¿Con qué nos compara? Primero los Corintios 12, del verso 12 al 13 y también el versículo 27. Y aquí tenemos el texto bíblico y cada persona también va a tener la oportunidad de tenerlo. Voy a leérselo rapidito. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y el versículo 27 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Y ustedes saben que el contexto de este pasaje en la Biblia, pues está relacionado con los dones espirituales y cómo nosotros necesitamos entender que el Espíritu Santo nos ha dado dones para que nosotros los pongamos al servicio de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, de toda la iglesia, la congregación y la comunidad también, por supuesto, y que esto es una de las cosas que Dios espera de nosotros, que seamos activos en esto. Y el enfoque de esta pregunta va a ser, bueno, ¿a qué nos compara este texto? Está bien claro, pero siempre uno, cuando lee el texto, lo podemos leer entre dos o tres personas. Cada persona puede leer un versículo independiente, de acuerdo a las personas que usted tenga en su equipo, pero lo importante es que haya participación, ¿ok? Usted le da participación a varias personas y que ellos puedan también responder a esta pregunta. ¿A qué nos compara este texto? Y cuando nosotros le demos tiempo para que ellos respondan, pues también vamos a tener una respuesta aquí en las hojitas nuestras, como de costumbre hasta el momento lo hemos tenido.
La respuesta que yo les propongo y que ustedes pueden argumentar, aunque no demasiado para no hacer ese tiempo demasiado extenso, es la siguiente. La iglesia es como el cuerpo humano que aunque tiene muchas partes diferentes y cada una tiene una función específica, todas buscan un mismo propósito: la salud, supervivencia, reproducción y sentido de vida. En otras palabras, aquí Dios, a través del apóstol Pablo, nos está comparando. Nosotros como iglesia somos también como un cuerpo, como el cuerpo humano, en el cual tenemos diferentes miembros, pero cada miembro funciona de la misma, con el mismo sentido, en la misma dirección, con el mismo propósito. Y para la iglesia, pues eso sería alcanzar el propósito de Dios para nuestra congregación, que más personas vengan a Cristo, que más personas se salven, que la iglesia sea fortalecida, edificada y todo lo que ustedes quieran añadir al respecto. Y así continuamos con el resto de las preguntas. La siguiente pregunta es: ¿qué sucede cuando nosotros, los miembros del cuerpo que Dios puso aquí en fe y esperanza, en nuestro contexto, no estamos integrados y activos? Bueno, ¿qué sucede si alguno de esos miembros del cuerpo, ya que somos como un cuerpo, como un organismo vivo, no estamos integrados? Bueno, algo que podemos decirle, además de las cosas que ellos hayan respondido, porque siempre se le da un tiempo para que ellos respondan y participen, es nosotros decirles: su presencia en eventos y reuniones indican su integración a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si alguien no está conectado, limita a la iglesia de sus dones y potencial, como alguien que le falta la vista, la audición o la movilidad. Es decir, nosotros como iglesia, como cuerpo, sin cada uno de nosotros no está conectado, estamos limitando a la iglesia de todo el potencial que tiene en el servicio y en los dones que Dios nos ha dado, pero al mismo tiempo es como tener un cuerpo en el cual algunos de sus miembros no funcionan o no están presentes. Imagínense sin un oído, sin un ojo, sin la capacidad de oler, sin la lengua, no sé, sin un dedo de la mano, etcétera. Eso es lo que significa que cada uno de nosotros, si alguna persona no está integrado. Ahora, la siguiente pregunta va más relacionada con los servicios en específico, el culto de adoración. ¿Qué se hace en los servicios o cultos de la iglesia? Y esto ya más conectándolo con este tiempo que tenemos cada semana o en los estudios bíblicos o demás. ¿Qué se hace? Bueno, algunas de las cosas que se hacen: se canta, que es alabar y adorar a Dios por medio del canto; se ora, es una ocasión para hablar con Dios en familia, es decir, como grupo; se dan avisos, es decir, para conocer las actividades y estar conectados en las cosas que han de suceder; se predica la palabra de Dios, que es un tiempo de enseñanza bíblica para el crecimiento espiritual; se ofrenda, que es una manera también en la cual nosotros contribuimos al sostenimiento de la iglesia y del reino de Dios en sentido general. Y estas son algunas de las cosas que nosotros podemos añadir si no se han dicho. Si se dijeron, pues se dice solamente lo que no se haya dicho. Esta es una pregunta bien fácil. Y luego, pues, una pregunta también de contexto. Mencione las reuniones de la iglesia, es decir, los momentos en los cuales nos encontramos como iglesia. Y tenemos dentro de las cosas que hacemos como iglesia de manera semanal, nuestros servicios de adoración, que son los domingos a las 12:30, los cultos de oración, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Vamos a poner aquí por Zoom. Y también los estudios bíblicos martes y miércoles a las 7 de la noche, también por Zoom. Y esto son cosas importantes que debemos recordarle a las personas. Pero es una pregunta bien fácil. Si ellos la responden, pues uno no tiene necesidad de seguir añadiéndole. Básicamente uno solamente va a estar añadiendo aquello que no se haya dicho.
Ahora, la siguiente pregunta ya viene desde el punto de vista ya de mi participación y qué puedo hacer para mejorar mi conexión con Dios en el servicio de adoración o en los estudios bíblicos en sentido general, cuando nos reunimos. Uno le da la oportunidad a que ellos respondan, siempre vamos a hacerlo de esa manera, y luego nosotros podemos añadir cosas que no se hayan dicho, como por ejemplo, comenzar a prepararme para el tiempo de adoración desde que me levanto, en este caso los domingos, desde que yo me levanto en la mañana, ya comenzar a enfocarme en eso, planificar las cosas para ser puntual, buscar a Dios en oración unos minutos antes de que comience el culto, para uno estar completamente preparado, evitar distracciones que me desconecten de la adoración durante el culto, porque eso es algo que ocurre con mucha frecuencia. Las personas pues se distraen con cualquier cosa que pase, algo se cae, una persona caminando, etcétera. Bueno, participar cada vez que tenga la oportunidad, dirigiendo el culto, leyendo un texto bíblico, orando o predicando, de acuerdo también a mis dones. Atender la predicación porque es el medio por el cual Dios me habla, es el medio que Dios usa para comunicarse conmigo, ya sea para confrontarme o para animarme o para llamarme, pero Dios nos habla a través de la predicación. Otra cosa es cantar en voz alta y con inteligencia, es decir, prestándole atención a la letra de las canciones y no hacer planes pegaditos al culto porque a veces se puede extender. Y eso es algo que tenemos que aprender. El culto se termina cuando se termina. Y hay personas que hacen planes, el culto comienza a las 12:30 y hay personas que hacen planes para conectarse con alguien o para visitar a alguien o para ir a algún lugar, ahí, por ejemplo, a la 1:30 o a las 2 de la tarde. Y aunque normalmente nuestros cultos pueden haber acabado a las 2 de la tarde, eso no significa que no pueda extenderse en algún momento. Y la prioridad del domingo debe ser en realidad la adoración. Y por eso es muy importante que no planifiquemos cosas muy cerca del horario en que normalmente el culto se acaba, porque no conviene y uno quiere dar tiempo para uno participar de todo el culto sin la presión de que tengo que salir corriendo, ¿ok? La iglesia es mucho más que un show, es mucho más que algo que uno va a recibir y que no hay que hacer más nada después. Hay muchas cosas que podemos hacer y son muy importantes. Y eso se conecta con la última pregunta. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi conexión con mis hermanos durante el servicio de adoración? En sentido general. Bueno, ya hablamos y pudieran repetirse. Después que uno escucha las respuestas que ellos puedan haber dado, uno puede entonces añadir: llegar temprano y saludar, especialmente a las personas nuevas. Y cuando hablo de llegar temprano y saludar, no me refiero a llegar a las 12:29 y comenzar a saludar a las personas. Si alguien llega a las 12:29, es directamente a su silla, porque de lo contrario se atrasa el comienzo del culto o más bien somos interrupción. Es llegar temprano con, no sé, 10 o 15 minutos por lo menos antes, para uno tener el tiempo al menos de saludar a una persona nueva, de sentarme, de tener un momentito de oración, que es otra de las cosas que podemos hacer. Tener un tiempo de oración personal antes de comenzar el culto. ¿Para qué? Para que todos seamos edificados y bendecidos en ese tiempo de adoración. Orar para que las cosas salgan bien y las personas nuevas, por ejemplo, puedan conectarse con Cristo y que Dios pueda hablarles y que ellos puedan responder al llamado de Dios para salvación. Otra cosa muy importante para mantener una buena conexión entre los hermanos es no conversar durante el culto. Y por supuesto, no me refiero a cosas relacionadas con el culto que realmente sean importantes hablarlas, como por ejemplo, hay tiempos en el que podemos saludarnos y hay espacio en el que muchas veces durante los cultos se hace un tiempo para dar un testimonio o si alguien
tiene algún problema o el niño se cayó o algo así, por supuesto, uno tiene que conversar con esa persona para decirle si algo se le cayó o si se le botó un pomo de agua o el niño se va a meter algo a la boca, cosas como esas. Pero en sentido general, no comenzar a tener conversaciones durante el culto y mucho menos si no están conectadas al culto, porque eso es una distracción no solo para las personas que conversan, sino también para las personas que están alrededor, que se distraen con nuestras conversaciones. Y al final, como ya había mencionado de alguna forma en la pregunta anterior, quedarse un rato para terminar el culto, para saludar y conversar con los demás. Porque eso nos ayuda a conocernos mejor, eso nos ayuda a que podamos seguir intercambiando, incluso saber si hay alguien que necesita algo y que nosotros podemos ayudarle o compartir alguna necesidad nuestra con otros hermanos o con el pastor, con quien sea, con el punto de ir resolviendo problemas. Y conociéndonos en sentido general porque somos una familia. Al final yo voy a estar terminando la conclusión con el Salmo 133, los versículos del 1 y 3b. En sentido general, eso es lo que vamos a estar viendo y queremos hacerlo de manera dinámica y queremos ver la manera en la cual esto nos puede dar una anticipación para ver si el propósito de Dios es que tengamos una escuela dominical más adelante o si el propósito de Dios es que hagamos las cosas diferentes. Lo importante es que haya este espacio teórico de la predicación y práctico de estos estudios que nos lleven a nosotros a crecer. Una vez más les agradezco. Voy a orar por ustedes para que Dios les bendiga. En el nombre de Jesús, Padre, clamamos para que tu gracia y tu bendición esté con cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú les bendigas y les uses para que sean instrumentos tuyos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, Dios. Amén. Gracias de nuevo. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao.